Esta es una transmisión oficial emitida por el Centro Internacional de Observación Interestelar. Si está escuchando esta transmisión, permanezca en calma y no interrumpa la señal. No intente grabar, copiar ni retransmitir este mensaje. No abandone su ubicación actual hasta recibir nuevas instrucciones. Durante las últimas 72 horas, se ha detectado una anomalía sincronizada a nivel mundial. Miles de individuos han reportado síntomas idénticos, sueños persistentes, sensaciones de desdoblamiento y recuerdos de lugares que no existen en ningún registro geográfico conocido. Las cámaras de seguridad, los satélites meteorológicos y los sistemas de rastreo astronómico han comenzado a registrar fluctuaciones electromagnéticas coincidentes con estas experiencias. Las fuentes no han sido localizadas. La anomalía ha sido designada con el nombre en clave, Atlas. Si usted ha experimentado interrupciones en la percepción del tiempo, ruidos sin fuente visible, o ha notado que las sombras se mueven fuera del ritmo natural, informe inmediatamente al centro de observación más cercano. Este no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. El Proyecto 3 y Atlas permanecerá activo hasta nuevo aviso. Manténgase en sintonía. El siguiente segmento contiene instrucciones para la identificación visual del fenómeno. Si durante las próximas horas usted experimenta alteraciones en la percepción del entorno, siga las siguientes indicaciones cuidadosamente. Evite los espejos o cualquier superficie reflectante. Las proyecciones luminosas de tipo azul frío pueden inducir falsos reflejos. No observe directamente la luz, incluso si parece provenir de una fuente artificial conocida. Las ondas vinculadas al evento Atlas se propagan mediante frecuencias no visibles que pueden causar disociación sensorial y pérdida temporal de identidad. Si escucha una voz que repite su nombre, responda únicamente con la frase: "No autorizo la conexión". Repítala 3 veces, sin mirar hacia el origen del sonido. No siga ninguna figura que imite su voz, su sombra o sus movimientos. Los duplicados cognitivos son un síntoma avanzado del fenómeno. Hasta el momento, se ha confirmado la aparición de sectores contaminados en 47 regiones urbanas, 3 estaciones orbitales y una instalación submarina. Las transmisiones de emergencia fueron interrumpidas por una señal portadora desconocida, que las agencias de defensa describen como un patrón de pulsos coherentes, posiblemente de origen no humano. Los sujetos expuestos reportan una misma secuencia antes de perder la consciencia. Una luz azul intermitente, una vibración metálica en el oído derecho, y la sensación de que alguien más respira sincronizado con ellos. Si alguno de estos síntomas se presenta, no duerma. Permanezca en espacios bien iluminados, desconecte cualquier dispositivo con pantalla o micrófono, y espere una nueva transmisión del Centro Internacional de Observación Interestelar. El Protocolo 3 y Atlas continuará activo hasta que el fenómeno sea contenido o comprendido. Los datos recopilados durante las próximas 6 horas determinarán si la expansión es local, atmosférica o interdimensional. A las 4 de la madrugada y 16, tiempo universal coordinado, el Observatorio de Banda Ancha del Norte captó una emisión pulsada de origen desconocido, coincidente con las coordenadas del cinturón de Orión. El patrón de repetición, compuesto por 3 intervalos y una pausa larga, fue identificado como el mismo que se escucha en los reportes auditivos de los afectados. Las agencias de telecomunicaciones informan que la señal no viaja a través de frecuencias conocidas, sino por medio de canales residuales de radiación cósmica, utilizando ecos de transmisiones humanas pasadas. Cada intento de descifrar el mensaje resulta en una reproducción exacta de voces humanas registradas entre los años 1972 y 1999, reorganizadas como si alguien o algo las estuviera reconstruyendo desde la memoria colectiva. El Centro Internacional de Observación Interestelar confirma que la señal no puede ser detenida. Solo puede ser bloqueada temporalmente, y solo si se reduce el flujo eléctrico total de un área durante más de 12 minutos consecutivos. Por esta razón, se ordena la Directiva de Confinamiento Global. A partir del momento en que escuche este mensaje, desconecte todos los dispositivos electrónicos no esenciales. Las autoridades regionales ejecutarán cortes de energía controlados en sectores designados como zonas azules. Evite salir al exterior durante las interrupciones eléctricas. Los niveles de radiación fotónica aumentan durante esos intervalos. Si percibe el sonido de un tono bajo y prolongado, similar a una respiración amplificada, no responda. No es una transmisión humana. Los equipos de contención reportan que la señal parece adaptarse al lenguaje humano. Las palabras que pronuncia no son al azar,
parecen dirigirse a individuos específicos. Algunos testigos aseguran haber escuchado frases como: «Te he visto antes», «Vuelve a la luz», «No tengas miedo, ya estuviste aquí». En los últimos días, los centros de observación de distintos países han recibido más de 2000 reportes relacionados con el fenómeno Atlas. Todos coinciden en ciertos detalles, aunque provienen de lugares separados por miles de kilómetros. Los informes más antiguos llegaron desde la región ártica, donde un equipo de meteorólogos reportó un reflejo suspendido en el horizonte. Aseguraron que la luz no provenía del Sol ni de ningún satélite visible. Durante 3 noches consecutivas, la misma franja azul apareció en la misma posición exacta, incluso cuando el cielo estaba completamente cubierto por nubes. Al cuarto día, las cámaras automáticas del puesto de observación comenzaron a grabar movimiento dentro del resplandor. No se detectó ninguna forma definida, solo sombras que parecían avanzar en dirección al lente, como si la distancia no tuviera efecto. Otro registro provino de una estación rural en el norte de Chile. Un técnico encargado de mantenimiento envió una grabación de audio antes de abandonar el lugar. La transmisión, interceptada por los canales de la red Atlas, contiene una voz humana describiendo lo siguiente: «Hay un sonido, como el viento dentro del metal. Pero el aire está quieto. Y creo que la luz se está moviendo por dentro, como si respirara». No se ha identificado una causa común entre los incidentes. Sin embargo, los patrones de los testimonios muestran una coincidencia inquietante. Todos los testigos afirman haber sentido la presencia de algo observándolos desde el reflejo. Una mirada que no provenía del exterior, sino desde el otro lado de la luz. El comité de análisis recomienda no acercarse a zonas donde el aire parezca vibrar o distorsionarse, especialmente durante la noche o en lugares sin señal de radio. Si el resplandor azul aparece en su entorno, no lo mire directamente. Cierre los ojos. Cuente hasta 9. Y cuando los abra, asegúrese de que el lugar no haya cambiado. Porque en los últimos reportes, varios observadores aseguran que los objetos ya no estaban donde los habían dejado. Muebles desplazados, puertas abiertas, y en algunos casos, reflejos que seguían encendidos aún después de apagarse la luz. El incidente fue reportado en las afueras del norte de Finlandia. Según el testimonio del señor Saarinen, padre de familia, la noche anterior transcurrió sin incidentes. A las 10:45, verificó personalmente que las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas. El registro digital de la cerradura confirmó su último acceso a las 10:49. Posteriormente, el sistema de vigilancia entró en modo nocturno automático a las 11. A las 6:58 de la mañana siguiente, la hija menor fue la primera en bajar al comedor. Su testimonio coincide con el resto de la familia. Todas las sillas, 6 en total, habían sido movidas del perímetro de la mesa y colocadas formando un círculo cerrado, con las patas apuntando hacia el centro. La mesa permanecía intacta, sin signos de daño ni desplazamiento. No había huellas, arrastre ni alteraciones en el suelo de madera. El padre intentó revisar las grabaciones. Sin embargo, al reproducir el archivo correspondiente a la franja horaria entre las 11 y las 5, el vídeo mostraba una imagen completamente estática del comedor, sin cambios perceptibles ni pérdida de señal. Al observar el registro con mayor detalle, notó algo peculiar. En la esquina superior derecha, el reloj del pasillo visible en el encuadre marcaba 2:47, independientemente del momento del vídeo al que se saltara. Incluso al adelantar o retroceder el archivo, la hora nunca variaba. Al intentar detener la reproducción, la interfaz del monitor se congeló durante 3 segundos. Durante ese lapso, el sistema emitió un zumbido de baja frecuencia, coincidente con la frecuencia base del patrón Atlas. Luego, el vídeo se cerró solo. Al reiniciarlo, todas las grabaciones previas a esa noche habían sido reemplazadas por un mismo archivo de 7 minutos sin etiqueta. Los técnicos locales analizaron el material. En los primeros segundos, la cámara muestra la habitación vacía. En el minuto 6 y 9, el reloj comienza a oscilar entre 2:47 y 2:48 con un parpadeo irregular, hasta que la imagen se apaga abruptamente. El sistema de seguridad nunca volvió a registrar con precisión la hora. Desde entonces, todos los dispositivos electrónicos del domicilio muestran una diferencia constante de 3 minutos y 13 segundos respecto al horario oficial. El servicio técnico reemplazó el equipo completo, pero el desfase persistió.
La familia Saarinen fue trasladada temporalmente a una residencia municipal mientras se realizaba la inspección del lugar. Al regresar una semana después, encontraron las sillas nuevamente colocadas en el mismo círculo, aunque esta vez faltaba una. El número de inventario del mueble no coincide con el del juego original. Y el padre afirma, con aparente confusión, que nunca habían tenido 6 sillas, sino 5. Los registros de compra y las fotos familiares confirman lo contrario. En todas ellas, se cuentan 6 sillas alrededor de la mesa. Se desconoce el origen de la discrepancia. El siguiente incidente tuvo lugar en una localidad de Minnesota, a las 10:19. Un matrimonio jubilado, que habían residido en la misma vivienda por más de 4 décadas. Ambos mantenían un registro fotográfico de los desperfectos domésticos, costumbre adquirida tras varias fallas eléctricas durante los inviernos anteriores. Esa noche, sin embargo, lo que documentaron no fue una falla, sino algo que no pudo ser explicado por ningún técnico posterior. Según la declaración del señor Harold Meyer, el evento comenzó de forma trivial. La bombilla del baño principal, una lámpara de luz blanca halógena, había comenzado a parpadear desde la tarde. Cerca de las 9:50, el hombre decidió reemplazarla. Apagó el interruptor, subió en una pequeña escalera de aluminio y retiró el foco defectuoso. Durante ese proceso, notó que el interior del portalámparas seguía iluminado, a pesar de estar vacío. Pensó que se trataba de una descarga estática, o del reflejo proveniente del pasillo. Pero el resplandor persistió incluso con la puerta cerrada y las luces apagadas en el resto de la casa. La esposa, Margaret, grabó un breve vídeo con su teléfono móvil como evidencia. En las imágenes se observa claramente el baño iluminado por una luz tenue, de color blanco azulado, proveniente del espacio donde debería estar el foco. La fuente de luz no proyecta sombras definidas. Todo el entorno parece bañado por una claridad difusa, sin dirección aparente. Horas después, el matrimonio contactó a un electricista local. Al llegar al día siguiente, el técnico confirmó que no había corriente eléctrica activa en esa línea. El interruptor principal estaba en posición de apagado, y el circuito mostraba continuidad interrumpida. Sin embargo, el baño seguía iluminado. El brillo, según el registro lumínico, no provenía de una fuente térmica. La temperatura del aire era de 16 grados, sin variaciones. El inspector decidió registrar el fenómeno con una cámara térmica. Fue entonces cuando notaron algo fuera de lo habitual. En la grabación, visible solo en el espectro infrarrojo, se distingue una figura humana inmóvil situada detrás del matrimonio, reflejada en el espejo del lavabo. La figura permanece completamente estática, sin emisión térmica, con los brazos a los costados. La imagen no tiene profundidad ni relieve, parece una sombra en el vidrio. El matrimonio se apartó para verificar si había alguien más en la habitación. No lo había. El inspector confirmó que el reflejo seguía visible en el monitor térmico durante exactamente 3 segundos después de que ambos abandonaran el encuadre. Luego, la silueta se disolvió lentamente, como si se desvaneciera en la superficie del espejo. Al revisar el material grabado cuadro por cuadro, se detectó un parpadeo irregular entre los segundos 4 y 11 y 4 y 14. Durante ese lapso, los fotogramas del espejo muestran una habitación distinta, con azulejos de diseño diferente y un foco colgante en funcionamiento. Ninguno de los objetos coincide con el baño real de la vivienda. El archivo original fue remitido al Centro de Observación Atlas, donde los especialistas concluyeron que los metadatos del vídeo indicaban una hora de grabación registrada 3 minutos antes del encendido del teléfono. Desde ese día, los Meyers reportaron que la luz del baño continúa encendiéndose cada noche a la misma hora exacta, 10:19, independientemente de la estación, las reparaciones eléctricas o los reemplazos de cableado. El fenómeno se repite incluso cuando el circuito es desconectado desde el tablero general. Actualmente, el baño permanece sellado por recomendación de las autoridades locales. Sin embargo, los vecinos aseguran que, al pasar frente a la ventana trasera durante la noche, aún puede verse un resplandor tenue que parpadea lentamente, como si alguien estuviera dentro. No apagaron la luz, solo la recordaron encendida. También se han recibido notificaciones provenientes de un pequeño pueblo costero de Chile. Durante 3 noches consecutivas, un suceso común perturbó la calma del lugar. Decenas de viviendas reportaron que las puertas interiores se abrían exactamente a las 3:33 de la madrugada, sin viento, sin corriente de aire y sin causa mecánica aparente.
El primer registro verificado provino de la casa de la familia Valdivieso, situada frente a la plaza principal. A las 3:33 exactas, el sensor de movimiento del pasillo activó la grabación automática. En el vídeo, de baja resolución, pero estable, se observa la puerta del dormitorio abrirse lentamente en un ángulo de 27 grados, mantenerse inmóvil por unos segundos y luego cerrarse con suavidad. No se aprecia ningún cuerpo en movimiento, ni perturbación lumínica evidente. Sin embargo, en la base de la puerta, una sombra oscura y perfectamente inmóvil permanece visible durante todo el proceso. Cuando el primer rayo de luz azul del exterior se refleja en la pared, la sombra se disuelve, como si hubiera sido absorbida por la madera. En las siguientes noches, otros vecinos comenzaron a notar lo mismo. En la calle principal, donde las casas comparten una misma orientación hacia el mar, las puertas comenzaron a moverse en sincronía, una tras otra, siempre a la misma hora. Testigos aseguran haber escuchado un leve clic de cerradura, seguido por un susurro casi imperceptible, como un murmullo dentro del marco de la puerta. Los sensores térmicos instalados por técnicos locales registraron fluctuaciones de entre 0,5 y 1 grado en las manijas, acompañadas de un aumento momentáneo en la carga estática ambiental. Los perros del vecindario reaccionaron con comportamiento errático. Permanecían frente a las puertas, inmóviles, mirando fijamente hacia la rendija inferior durante minutos, hasta que la luz azul exterior comenzaba a apagarse. El caso más documentado corresponde al del profesor retirado Luis Aguilera, residente en la zona norte del pueblo. Durante la madrugada del 15 de octubre, colocó su teléfono móvil apuntando directamente hacia la puerta del baño, con la cámara activada y un reloj digital en primer plano. En el vídeo, que dura 4 minutos con 19 segundos, se observa cómo la puerta se abre lentamente a las 3:33, se detiene por un instante, tras unos segundos, una sombra densa aparece en el suelo, justo detrás de la rendija. El reloj continúa funcionando, pero la hora permanece fija, 3:33, incluso mientras el segundero sigue avanzando. El sonido ambiente es casi inexistente, salvo por un leve zumbido, constante y profundo, similar a un tono eléctrico. A las 3:33 con 47 segundos, ocurre una anomalía. El foco del pasillo parpadea una sola vez, y durante ese breve destello, el reflejo del profesor puede verse duplicado en el vidrio de la puerta. Dos figuras idénticas, superpuestas, una ligeramente desfasada respecto a la otra. El fenómeno dura menos de un segundo. Luego, la puerta se cierra sola. Al revisar los fotogramas, los analistas del Centro Atlas descubrieron que la sombra bajo la puerta desaparece una fracción de segundo antes de que la luz azul exterior se atenúe. Durante las noches siguientes, las autoridades locales confirmaron que todas las cámaras de seguridad del pueblo experimentaron fallas breves en el mismo intervalo horario. Exactamente entre las 3:32 y las 3:33. Las grabaciones presentan una interrupción de 9 segundos, durante los cuales el sistema marca el mensaje de error. Pérdida temporal de referencia lumínica. Los residentes afirman que, desde entonces, las puertas ya no se abren solas. Pero algunas personas aseguran que, si se escucha con atención durante la madrugada, aún puede oírse un golpe suave, como si las puertas intentaran abrirse, sin lograrlo. Otros mencionan un detalle más inquietante. Algunos espejos del pueblo reflejan la luz azul del exterior unos segundos antes de que ésta realmente aparezca. El Centro Internacional de Observación Interestelar ha confirmado que todos los incidentes comparten un patrón común. Desplazamiento de objetos sin causa física, alteración en la percepción temporal de los registros, reflejos desfasados respecto a la realidad, y una constante presencia de luz azul sin fuente identificable, vinculada a variaciones electromagnéticas en la banda de 19 a 23 hercios. Estos sucesos no se consideran eventos aislados. Constituyen manifestaciones localizadas del fenómeno Atlas. Los análisis espectrales indican que la señal Atlas no se propaga únicamente por medios atmosféricos, sino que también se filtra en estructuras cerradas, utilizando materiales reflectantes o circuitos eléctricos como puntos de anclaje. En términos simples, el fenómeno parece recordar los espacios habitados. Repite configuraciones pasadas, posiciones de muebles, reflejos, voces, y las reproduce con ligeros errores, como si el entorno mismo intentara reconstruirse desde una versión anterior. Los equipos de campo han confirmado que las fluctuaciones térmicas, los reflejos duplicados y los movimientos sincronizados de puertas no representan ataques ni interacciones físicas hostiles. Sin embargo, indican una coincidencia directa con los picos de intensidad de la señal Atlas,
detectados por los observatorios satelitales entre las 2:30 y las 3:45 de cada madrugada, hora local. A continuación, se detallan las instrucciones en fase doméstica. Mantenga la calma. Las manifestaciones no son de naturaleza violenta. Se trata de distorsiones temporales de baja magnitud. Evite interferir con el entorno durante el evento. Si objetos, puertas o luces cambian de posición por sí solos, no intente restaurarlos inmediatamente. Espere al amanecer antes de modificar su ubicación. No observe directamente los reflejos. En caso de notar duplicaciones o figuras adicionales en espejos, ventanas o superficies metálicas, aléjese lentamente del área iluminada. No intente verificar si el reflejo lo imita. Durante la franja de 3 a 3:45, reduzca al mínimo el uso de dispositivos con cámara, micrófono o conexión inalámbrica. Se ha comprobado que la señal Atlas utiliza estos canales para mantener sincronía perceptiva, generando ligeras variaciones de tiempo. Si aparece la luz azul, no la mire directamente. Sitúese en el centro de la habitación, cierre los ojos y cuente hasta 9. No responda a sonidos, voces o ruidos provenientes de otras habitaciones. Si escucha su propio nombre, responda únicamente con la frase: "No autorizo la conexión". Evite registrar el evento con su teléfono o cámara. Los archivos generados durante la exposición presentan alteraciones en la marca temporal y en algunos casos contienen imágenes que no corresponden al entorno real. El fenómeno continúa bajo observación. Los especialistas han determinado que la intensidad de las manifestaciones domésticas coincide con la disminución progresiva de actividad solar, lo que sugiere un componente astronómico aún no comprendido. El Centro Internacional de Observación Interestelar mantiene vigilancia continua y reitera: no se trata de una invasión ni de un fenómeno espiritual. Es una anomalía de percepción compartida, posiblemente inducida por un sistema de resonancia que conecta puntos del espacio-tiempo a través de la memoria luminosa. Si está escuchando este mensaje y ha experimentado alguno de los síntomas descritos, ruidos, luces, movimientos sincronizados o reflejos fuera de tiempo, permanezca donde está. No busque una causa inmediata. Y sobre todo, no intente comprender lo que ve. A partir del 17 de octubre, el Centro Internacional de Observación Interestelar confirmó que la señal ya no se manifiesta únicamente en el entorno físico. Por primera vez desde su detección inicial, se ha comprobado que el fenómeno ha comenzado a infiltrarse en sistemas digitales activos, plataformas de transmisión, redes domésticas y grabaciones en directo, con un comportamiento irregular pero verificable. Una cadena de televisión en Santiago de Chile sufrió una interrupción parcial durante la lectura del noticiero nocturno. El presentador, sin darse cuenta, repitió las mismas palabras exactas 2 veces, con la misma entonación, los mismos gestos, la misma respiración. Al revisar la grabación, se descubrió que la segunda repetición no coincidía con su sombra. La figura proyectada detrás de él continuó hablando unos segundos después de que la imagen principal se detuviera. Se ha confirmado que la señal Atlas puede utilizar sistemas digitales en tiempo real para replicar fragmentos visuales y auditivos preexistentes, repitiendo segmentos de audio, duplicando voces o reproduciendo reflejos que no coinciden con el presente. En algunos casos, las transmisiones en vivo muestran escenas de lugares o personas que no se encuentran en el mismo espacio físico, sino en versiones pasadas del entorno. El fenómeno se comporta como si estuviera aprendiendo a comunicarse a través de nuestras redes, utilizando los fragmentos de información que emitimos para construir una forma de presencia digital reflejada. Los analistas la denominan retroemisión activa, una expansión espontánea de la señal que emplea plataformas humanas para continuar su propagación. El protocolo de seguridad Atlas, fase 2, establece las siguientes medidas. Durante transmisiones en vivo, no mantenga espejos, pantallas o dispositivos reflectantes visibles. Si observa duplicaciones, repeticiones de voz o sombras fuera de sincronía, interrumpa inmediatamente la emisión y desconecte el dispositivo de la red. Evite reproducir fragmentos virales relacionados con luces azules, ecos de audio o interferencias visuales. Mantenga los dispositivos apagados entre las 3 y las 3:45, periodo de máxima resonancia. Atención a todos los receptores activos. Esta será la última emisión hasta nuevo aviso. La red de observación global entra en modo de silencio operacional. Mantenga la calma. No intente reconectarse. Si el ruido vuelve, no responda. Apague los dispositivos.
Desconecte las fuentes de energía. Evite las superficies reflectantes. Si la luz azul aparece, no mire directamente. Si escucha su nombre, no conteste. Si la puerta se mueve, no la abra. Permanezca en silencio. Espere a que todo vuelva a ser como antes. Si lo recuerda diferente, no lo diga en voz alta. El tiempo volverá a su curso.